Están viendo unas imágenes que recorrieron el mundo y quedaron grabadas en la memoria de millones. Ese día Colombia se estremeció, y es que en medio de un acto político unos disparos silenciaron a una de las voces más firmes de la oposición en ese país. Lo que más impactó a todos fue que el autor del ataque fue un adolescente que se mezcló entre la gente y sin titubeos abrió fuego. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Miguel Uribe Turbay. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá, Colombia, en el corazón de una de las familias más poderosas e influyentes del país. Fue hijo de Diana Turbay, una periodista con una trayectoria muy reconocida, y del empresario Miguel Uribe Londoño. Además de esto, también tenía una hermana 14 años mayor que él. Detrás de los vínculos familiares también llevaba en su sangre una herencia política, pues era nieto de un expresidente que gobernó el país entre 1978 y 1982. Ya cuando Miguel tenía 5 años, un hecho trágico marcó para siempre la vida de su familia. En enero de 1991, su madre perdió la vida de manera violenta durante un fallido operativo de rescate, después de haber sido sustraída por un temido grupo narcoterrorista llamado Los Extraditables, el cual en ese momento era liderado por Pablo Escobar. La mujer había sido engañada con la falsa promesa de una entrevista con el líder guerrillero, pero en realidad había sido capturada como parte de una fría estrategia del cártel para presionar al Estado colombiano y frenar la extradición del líder de su organización. El fallecimiento de la mujer evidentemente dejó una huella imborrable en Miguel, quien creció bajo la mirada firme de su padre, quien tuvo que asumir ambos roles de crianza. En su hogar, la política y los medios eran un tema que nunca dejaba de resonar, y desde muy niño Miguel mostró una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno y una profunda vocación por el servicio público. Después de graduarse del colegio, dio el siguiente paso e ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Posteriormente se especializó en 2 maestrías, una en Políticas Públicas y otra en Administración Pública, forjando una preparación académica muy sólida y enfocada. Esta formación lo preparó para una carrera política que comenzó desde muy joven. En 2012, con apenas 25 años, tuvo su primer cargo público. Fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal. 4 años después, en 2016, alcanzó un hito muy importante, cuando fue nombrado secretario de gobierno de la alcaldía, convirtiéndose en la persona más joven en asumir ese puesto tan clave. Ese mismo año se casó con una mujer llamada María Claudia Tarazona, quien era abogada y activista. Además de eso, tenía 3 hijas, a quienes Miguel comenzó a cuidar como si fueran de él. La boda evidentemente fue un evento muy destacado en el ámbito político nacional. Ya en 2019 la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo juntos, Alejandro, quien terminó por completar el núcleo familiar. El niño se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Miguel. Y es que la vida de la familia era descrita como cálida, comprometida y profundamente amorosa. Compartían muchos momentos en redes sociales y se les veía de viaje, compartiendo juntos y disfrutando. Ese mismo año él se lanzó como candidato independiente a la alcaldía de Bogotá, pero fue respaldado por varios partidos políticos. En esa ocasión no resultó ganador, pero sí se posicionó como una figura emergente de la derecha de Colombia. Con el paso del tiempo fue escalando posiciones, hasta que en 2022 llegó al Senado. En este se destacó como una voz crítica frente a ciertas políticas del gobierno de turno. Con una carrera sólida y en constante crecimiento, el 4 de marzo de 2025, él oficializó su precandidatura a las elecciones presidenciales de Colombia que se llevarían a cabo en 2026. Así su nombre comenzó a resonar con mucha fuerza, consolidándolo como un precandidato de peso. Este posicionamiento también lo convirtió en una figura visible y para muchos un objetivo público dentro del clima cada vez más polarizado que atravesaba el país políticamente.
Con estos antecedentes llegamos al 7 de junio del año 2025. Miguel asistió a una actividad al aire libre en una localidad de Bogotá. La invitación había sido extendida por el alcalde local, también miembro de su partido, quien organizó un pequeño recorrido por varios locales comerciales de la zona. Allí ambas figuras políticas repartieron panfletos y conversaron con los comerciantes, buscando empezar a acercarse a la comunidad y formar una imagen más sólida. También había varios integrantes del equipo político, escoltas y funcionarios de la policía local. Sin embargo, a pesar de que parecía que todo estaba meticulosamente planeado, nadie pudo anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Y es que en el recorrido el mitin se paró en un parque de la localidad, donde se improvisó una pequeña tarima con cajas plásticas para que Miguel pudiera hablarle a sus simpatizantes. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando mientras hablaba sobre la flexibilidad de la aportación de armas, la salud mental y algunas políticas públicas de discapacidad, de repente y sin aviso, el orden y el silencio de todos los que lo escuchaban se rompió. Allí se escuchó una ráfaga de disparos, todos iban dirigidos hacia Miguel. En cuestión de segundos su cuerpo se desplomó y el parque se sumió en el caos. Los gritos, la desesperación y la multitud corriendo en todas direcciones transformaron el lugar en una escena de pánico absoluto. La escena fue un torbellino de caos y confusión, que quedó registrado en decenas de videos que rápidamente se difundieron en redes sociales y fueron reproducidos también por distintos medios de comunicación. En las imágenes se vio el escalofriante momento en que Miguel recibía los disparos por la espalda mientras hablaba al público. Además de eso, 2 asistentes al evento también resultaron heridos. En cuestión de segundos, el hombre cubierto de sangre fue asistido por un grupo de personas, quienes intentaron contener la hemorragia en un costado de su cabeza, mientras que algunos estaban gritando desesperados y predecían lo peor. Inmediatamente el hombre fue trasladado a una clínica cercana, a la cual ingresó en estado crítico. Fue atendido de manera prioritaria por un equipo de especialistas y posteriormente trasladado a un hospital muy reconocido en Bogotá. Mientras esa escena sucedía, los escoltas del hombre reaccionaron con precisión y lograron neutralizar a la persona que le disparó con un disparo también en la pierna. Sin embargo, en medio del caos el hombre logró escapar. Eso sí, fue perseguido tanto por policías como por ciudadanos, y finalmente lograron detenerlo a unos metros del lugar. Ya en el hospital, según el reporte que dieron los médicos, se supo que Miguel había recibido 3 impactos de bala. 2 de estos estaban alojados en su cabeza y 1 en la pierna izquierda, por lo que fue sometido a un delicado procedimiento neuroquirúrgico y vascular. Posteriormente fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos para tratar de estabilizarlo. Los médicos confirmaron que las cirugías, tanto en su cráneo como en su muslo izquierdo, habían sido exitosas, y advirtieron que su condición era de máxima gravedad. El pronóstico en ese momento era reservado, dejando todo en suspenso. La esposa de Miguel, por su parte, trató de mantener un perfil muy discreto e hizo una breve intervención ante los medios, en la cual pidió respeto por su familia. Además, se solicitó que toda la comunicación médica se llevara a través del personal que estaba atendiendo a Miguel. Así las cosas, las primeras horas después de los hechos estuvieron marcadas tanto por la confusión como por las versiones encontradas. Mientras comenzaban a circular datos sobre el hombre que le había disparado a Miguel, se supo que se había internado en una clínica para poder atenderle la herida que tenía en la pierna. Según la primera información que se comenzó a dar en los medios y en las redes sociales gracias a algunos testigos que estaban en el lugar, se trataba de un menor de apenas 15 años, que en cuestión de segundos se había bajado de una motocicleta. Se había acercado a las personas preguntando quién iba a ser el orador, y al confirmar su objetivo había sacado el arma y disparado 6 veces. Pronto este joven fue identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, quien había nacido en Bogotá en mayo de 2010, y tenía una historia al igual que la de muchos niños en comunidades marginadas, con una infancia que estuvo marcada por la vulnerabilidad social. Se supo que su madre había fallecido cuando apenas tenía 3 años, y en ese momento su tía materna había asumido su crianza. Su padre, en cambio, había estado prácticamente al margen de su vida, y de hecho se supo que vivía en Polonia. La ausencia de sus padres, como podemos intuir, marcó profundamente su infancia. Además de eso, se sabe que creció en un hogar modesto, rodeado de informalidad laboral y con escasas oportunidades educativas. Según quienes conocieron a este chico de cerca en sus primeros años, lo veían como un niño tranquilo, aficionado al fútbol y a los videojuegos.
pero abandonó el colegio a los 13 años y desde ese momento comenzó a frecuentar ciertos grupos juveniles de algunos barrios bastante difíciles de Bogotá. Eso sí, según comentó su entorno familiar, específicamente su tía y su tío, habían hecho de todo para mantenerlo alejado de los círculos oscuros, pero la presión social fue todavía más fuerte y Juan Sebastián terminó formando parte de estos grupos delictivos. Una prueba muy importante que se dio en el caso fue una cámara, la cual captó al chico mezclándose entre la gente con su cabello largo y suelto, vistiendo una camiseta de color gris y un pantalón ancho con grafitis. En las imágenes se puede ver cómo avanza hacia la tarima con una determinación increíble. Se supo también que durante su captura a Juan le fue incautada un arma, la cual era con la que había perpetrado el crimen. También se supo que mientras estaba tendido en el piso y herido y rodeado por los agentes, había suplicado que le permitieran entregar los nombres de las personas que lo habían contratado. Él gritó que lo había hecho todo por dinero porque quería ayudar a su familia. Además, también dijo que la persona que lo había enviado era un jefe del tráfico de sustancias ilícitas de la ciudad. Evidentemente, el impacto de los hechos fue inmediato y de proporciones enormes. Internamente, todos los partidos políticos se unieron para expresar su condena sin ninguna excepción. El 8 de julio se emitió un comunicado en conjunto de todas estas fuerzas políticas, en la cual se informó que el acto de violencia no solo amenazaba la vida de un líder político, sino también socavaba los cimientos democráticos de la nación que tanto habían costado construir. Enfatizaron que evidentemente la violencia jamás debía ser usada como un instrumento para la confrontación o el debate de ideas. Además de eso, voces de alto nivel como el presidente de la República coincidieron en que se trataba de un ataque intolerable. La Organización de los Estados Americanos también lamentó que el ataque reabriera algunas heridas del pasado y pidieron esclarecer los hechos con prontitud, recordando que el país no podía regresar a los tiempos marcados por el miedo en lugar del diálogo. Simultáneamente, la comunidad internacional también elevó su voz, y varios presidentes latinoamericanos pidieron y se unieron al reclamo por justicia. Además, algunos miembros del Congreso de Estados Unidos y otros embajadores también interpretaron el hecho no solo como el ataque a un político, sino como un desafío a todo el sistema. Y mientras todo el mundo se lamentaba y pedía justicia, el personal de salud comenzó una carrera implacable para poderle salvar la vida a Miguel. Y es que durante los días siguientes a los hechos su estado permaneció crítico, aunque en ciertos puntos también mostró algunas señales de estabilidad. Ya el 11 de junio apareció el primer rayo de esperanza, cuando los médicos indicaron indicios de mejoría neurológica, evidenciando la reducción de un edema cerebral. Los médicos explicaron que esto era un signo alentador, pero que era todavía muy prematuro celebrar. El 16 de junio el hombre fue llevado otra vez al quirófano, después de sufrir una nueva hemorragia cerebral, que reflejó la extrema fragilidad de su situación. Después de esta intervención, su condición fue catalogada como extremadamente crítica. En paralelo, se inició un proceso judicial en contra de Juan, quien ya estaba recuperado física y neurológicamente. Él, luego de salir de la clínica, fue presentado ante un juez de menores, y se le imputaron los cargos de tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de armas. Según el Código de Colombia, su pena máxima por estos delitos podría ser de 8 años de prisión, debido a que aún no había cumplido la mayoría de edad. Por su parte, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía anunciaron que trabajarían de manera intensa para identificar y llevar ante la justicia no solo a Juan, sino también a los demás culpables. Y es que más allá de que este ataque tuviera tanto un autor intelectual como un autor material, varios testigos dijeron que en la escena no solamente había estado este jovencito, sino que se había dicho que había otras personas, y la investigación no se cerró con la captura de Juan. Las pesquisas abarcaron peritajes, trayectoria de proyectiles, punto de disparo y posibles rutas de escape. También se analizaron mucho los videos de seguridad cercanos, los cuales se convirtieron en una pieza clave para reconstruir todos los hechos. Y es que según varias fuentes periodísticas, los investigadores revisaron cerca de 1000 grabaciones tomadas, antes, durante y después del atentado. Una labor exhaustiva que permitió seguir cada paso del agresor, desde que salió de su casa hasta la llegada al parque. Los videos mostraron que el joven llegó al lugar como pasajero en una motocicleta. Luego caminó unos metros y se acercó hasta un automóvil, específicamente un automóvil Chevrolet Spark color gris. Con la persona del interior mantuvo una conversación y luego de eso fue al parque.
En las imágenes se identificaron al menos 5 individuos más que desempeñaban distintas funciones, como por ejemplo una mujer con una chaqueta negra y una cartera clara, que caminaba junto a un hombre que protegía y acompañaba a Juan, mientras había otro individuo que filmaba todo lo que estaba pasando, posiblemente actuando como un vigía. Al mismo tiempo, las autoridades también realizaron un rastreo de las comunicaciones y se enfrentaron con el desafío de proteger a algunos testigos y evitar filtraciones en los medios, las cuales podían entorpecer el proceso. Pese a que se había pedido hermetismo y respeto, los medios de comunicación divulgaron las imágenes que mostraban todos los movimientos de Juan y del vehículo, y también revelaron el modus operandi de los hechos, lo que provocó que al menos 2 personas se presentaran voluntariamente ante las autoridades, entre ellas una mujer que aparecía conversando con este joven minutos antes de los hechos. Según su testimonio, ella se encontraba en el lugar porque vivía cerca, pero no tenía ninguna relación con lo sucedido. Así las cosas, el jueves 12 de junio se entregó a las autoridades un hombre llamado Carlos Eduardo Mora González, un ciudadano venezolano de 27 años, quien de acuerdo a la investigación había desempeñado un rol clave en la logística del ataque. Al momento de su detención se informó que tenía un historial delictivo que incluía un proceso por portación ilegal de armas en febrero de 2024, y también, según se supo, había sido vinculado al tráfico de sustancias prohibidas, aunque de este delito había sido absuelto. De acuerdo con distintas fuentes, el hombre estaba vinculado a organizaciones criminales que prestaban distintos servicios de crimen organizado. Entre las posibles conexiones figuraban organizaciones conocidas como el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional y algunos otros grupos de las FARC. Durante sus declaraciones, Carlos reveló detalles de la operación y describió con precisión a las autoridades su participación en los hechos. Según su testimonio, todo había comenzado el viernes 6 de junio de ese año, cuando alrededor de entre las 10 y 11 de la mañana había recibido un mensaje por una aplicación de mensajería instantánea. Él en ese momento estaba trabajando en una plataforma de transporte. Quien lo contactó fue un hombre, que según afirmó había conocido una semana antes y le llamaba El Costeño, el cual había sido presentado a él por un amigo que vivía en Ecuador. En este mensaje de texto la persona le informó que tenían que verse, y en ese momento Carlos recordó que el costeño le había pedido que le quitara la vida a alguien. De acuerdo con su relato, el hombre le ofreció aproximadamente $1,250 para transportarlo a él y a su pareja sentimental el día del atentado. No obstante, según su testimonio, aceptó sin conocer el objetivo real, y nunca le dijeron quién iba a ser la víctima. Dijo que después de aceptar el trato había llevado a estas personas para identificar el lugar donde se haría el ataque. Luego le pidieron que fuera a recoger al chico que perpetró los hechos. También escuchó cómo el costeño le ofreció a este joven aproximadamente $5,000 por llevar a cabo el supuesto trabajo. Según su testimonio, no fue hasta el día siguiente que comprendió la magnitud de lo ocurrido, y aún así continuó trabajando con normalidad, pues consideró que él no había hecho nada malo y que no tenía que huir. Pese a sus declaraciones, la investigación policial lo vinculó con mayor responsabilidad, y es que él había aparecido en varias imágenes y videos desde el día jueves 5 de junio, realizando un reconocimiento previo al lugar como él ya había contado. También dijeron que el día viernes él había coordinado toda la logística. Además, el vehículo que él conducía fue utilizado para entregarle el arma a Juan, el menor que había disparado en contra de Miguel, y le facilitó al chico un cambio de ropa para ayudarlo a ocultar su identidad. Entonces la fiscalía presentó formalmente a Carlos ante un juez y lo imputaron como coautor del hecho, con 3 delitos: tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos. En medio de la investigación, su testimonio resultó clave, pues permitió que surgieran nuevos nombres y apodos vinculados a los hechos. Evidentemente, luego de que este hombre hablara, la policía se puso tras la pista de esta persona llamada El Costeño. El nombre real de este hombre resultó ser Elder José Arteaga Hernández, una persona originaria de Colombia. Tenía una trayectoria criminal extendida por más de 2 décadas. Había estado en la cárcel por delitos como lesiones, robos, extorsión y violencia, y en los últimos años se había consolidado como una figura central dentro del crimen organizado. Su papel no solamente se limitaba a la comercialización, sino que también incluía la coordinación de redes locales y protección de territorios. Además, tenía amplias conexiones con todo el mundo, lo que le permitía vincular operaciones de bajo nivel con estructuras grandes y poderosas. El hombre fue identificado por las autoridades como el cerebro logístico detrás del ataque,
Se le atribuyó una planificación meticulosa y un reclutamiento de todas las personas, gestión de recursos y coordinación de los operativos. Según las investigaciones, el hombre habría recibido aproximadamente $250,000 por esto. Las investigaciones además revelaron que no actuaba solo. Su trama criminal tenía vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, y se presume que mantenía conexiones con otras estructuras criminales internacionales. Además tenía un perfil reservado y cauteloso, y las autoridades para el momento en el que lo identificaron no habían logrado dar con su paradero. Otra figura muy protagonista en esta historia fue una mujer identificada como Catherine Andrea Martínez, la cual era conocida en el mundo criminal como Gabriela. La mujer nació en Barranquilla, Colombia, en el 2006, y según varias fuentes, su infancia transcurrió en un entorno marcado por la precariedad y la ausencia de sus figuras paternas. Se sabe que desde muy temprana edad estuvo expuesta a situaciones de violencia doméstica y abandono. Ya a los 13 años abandonó el colegio y comenzó a trabajar en oficios informales, en ventas callejeras y en labores domésticas. Su entorno social de ese momento la llevó a vincularse con algunos grupos juveniles en barrios marginales de Barranquilla, donde entró en contacto con distintas personas involucradas con el crimen organizado. Ya a los 16 años se trasladó a Bogotá y comenzó a trabajar en distintas plataformas digitales transmitiendo contenido para adultos, una actividad que le permitió generar ingresos, pero también la expuso a una red de explotación y delincuencia. En 2022 tuvo su primer antecedente por el delito de lesiones personales. Un mes después fue víctima de hurto y posteriormente reportada como víctima de una agresión. En 2025 su prontuario criminal se amplió, con una investigación por daños a bienes ajenos, luego de que fuera capturada por la policía. Las investigaciones revelaron que Catherine participó en la logística del ataque. Ella contrató mediante una aplicación a un motociclista para transportar a este chico Juan hasta el lugar donde ocurrió el atentado. Luego, desde el vehículo, ella fue quien le entregó la arma al joven. Las cámaras de seguridad la captaron bajando de este junto al costeño, y ambos siguieron a Juan para asegurar que la ejecución del plan se diera. Después del atentado se sabe que Catherine huyó a otro departamento de Colombia, donde se ocultó en una vivienda alquilada. La joven cambió su apariencia física tiñéndose su cabello de negro a rojizo y comenzó a utilizar nombres falsos para evitar ser detectada. Sin embargo, gracias al rastreo de comunicaciones y distintas cámaras de seguridad, la policía pudo al fin localizarla y fue detenida el 14 de junio en plena vía pública. En el momento de su detención se le incautaron 2 celulares de alta gama, aproximadamente $250 en efectivo, una navaja y una pequeña cantidad de estupefacientes. 2 días después la fiscalía la presentó ante el juez imputándole los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y uso de un menor para delinquir. Ella, como podemos asumir, no aceptó los cargos y habló con una gran frialdad y sin pudor, una actitud que a menudo caracteriza a quienes llevan años inmersos en el mundo del crimen. Ella no mostró remordimiento ni parecía temer las consecuencias de sus acciones. De hecho, cuando el juez le explicó que podía pasar décadas en prisión, ella soltó una carcajada. Además, durante el interrogatorio reveló datos escalofriantes y entregó varios detalles de su participación en el crimen. Comentó que en efecto ella había sido la encargada de llevar el arma al lugar de los hechos. Según su testimonio, el costeño le iba a pagar aproximadamente $2,500 en caso de que Miguel falleciera, y si esto no ocurría solamente le daría 150. Ella comentó que hubo 2 reuniones previas al atentado donde se discutió la logística del ataque. Afirmó que el arma la había traído desde Venezuela y que el vehículo que utilizaron había sido alquilado. Además reveló que se habían planeado al menos 3 atentados y que de uno de ellos se había programado para ejecutarse durante el Carnaval de Barranquilla. La joven confesó que Juan recibió la orden de descargar todas las municiones en la cabeza de Miguel, y dijo también que después del atentado el costeño la llamó y le recomendó que no esperara a que la buscaran, sino que se fuera, ya que recibiría protección de un grupo armado que operaba en la zona donde fue encontrada, y que además la iban a trasladar a la selva para enseñarle el manejo de drones y de armas, ya que su intención era viajar hasta Ecuador. Como podemos saber, todo esto no sucedió porque ella fue arrestada antes de que se hiciera. Unos días después, el juez le dictó a Catherine una medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde se destinó que permaneciera hasta el final del proceso. Todas las imputaciones hasta ese momento buscaron establecer una cadena de responsabilidades, que no solo se limitara a la persona que había disparado,
sino querían saber quién era la persona que había financiado ese proyecto. Y es que con esto buscaban cerrar las cadenas de mando y demostrar que detrás de los hechos no había ocurrido un acto espontáneo. Durante toda esta investigación, según se supo, se habían ya identificado alrededor de 10 cómplices, además de las personas que ya hemos mencionado. 2 personas que fueron muy mencionadas de estos 10 cómplices fueron 2 hombres llamados John Byron y David, ambos señalados de tener enlaces con las FARC. También apareció otro hombre al cual le decían el Viejo, cuya función fue identificada dentro del mando superior. Finalmente se identificó a un hombre llamado William Fernando González Cruz, conocido como el Hermano, y quien era un socio muy cercano de El Costeño. De William se sabe que tenía antecedentes penales, ya que en 2012 fue condenado a 48 meses de prisión. Según la fiscalía, él tenía un papel muy importante en la logística del atentado contra Miguel, ya que él había sido quien seleccionó y ubicó a Juan. Además, también había vendido uno de los celulares utilizados para coordinar el ataque y así desviar la atención de las autoridades. También en varias cámaras de seguridad se evidenciaron los encuentros de William con otros de los capturados. Además, el día de los hechos fue visto en su vehículo Volkswagen color azul en las cercanías del parque. El hombre al final fue capturado el 19 de junio y presentado frente a un juez. Durante la audiencia se le imputaron los cargos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, accesorios, partes o municiones, uso de un menor para la comisión de un delito y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios. William, como los demás, no aceptó los cargos en su contra y se ordenó que cumpliera una medida de aseguramiento privativo de la libertad en un centro carcelario. Ya a finales de junio se emitió una circular roja de la Interpol para poder buscar a El Costeño en 196 países, ya que para ese momento se creía que ya se había ido de Colombia. Sin embargo, el 5 de julio, unos días después, se anunció su detención en ese país. El hombre fue localizado en una región del noroccidente, en un escondite descubierto gracias a 2 llamadas anónimas que habían hecho unos vecinos. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron un teléfono y un papel que más adelante se haría muy famoso, ya que según la fiscalía este papel contenía nombres y apuntes sobre la estructura y los cómplices de los hechos. Horas después, la fiscalía imputó al hombre por distintos delitos. Su captura marcó un avance significativo en el caso, y en los días siguientes la prioridad fue seguir la pista del dinero y determinar el grado de participación específico de cada una de las personas que ya habían detenido. Mientras todo esto sucedía, Miguel Uribe Turbay seguía luchando por su vida. El equipo médico mantuvo una lucha constante por estabilizarlo y se le hicieron múltiples cirugías. Los reportes clínicos, eso sí, siempre fueron reservados y con pronóstico incierto. Incluso a mediados de julio se registraron los primeros indicios de recuperación. Miguel mostró respuestas neurológicas leves y por ese momento signos vitales más estables. Varias fuentes cercanas hablaron de una mejora progresiva, lo que muchos interpretaron como una señal de esperanza. Sin embargo, la madrugada del 11 de agosto de 2025, a la 1:56 de la madrugada, los médicos confirmaron el desenlace que todos temían. Miguel había perdido la vida, luego de más de 2 meses de cuidados intensivos. Unas horas después, todo el país se enteró de esto, luego de un mensaje de su esposa en las redes sociales, en el cual le daba las gracias a Miguel por una vida llena de amor y por ser un padre muy ejemplar. Al mismo tiempo, la noticia se comenzó a difundir no solamente por todo Colombia, sino por todo el mundo. El presidente del país lamentó el fallecimiento de Miguel, calificándolo como una derrota para la democracia. Muchos otros políticos, entre exmandatarios, parlamentarios, figuras internacionales y otras personas también en Colombia, exigieron justicia y reaccionaron con mucha conmoción. Inmediatamente se decretaron 3 días de duelo nacional y las banderas de todas las instituciones públicas se izaron a media asta. Bogotá, junto con otras ciudades, decidieron suspender actividades culturales y convocaron homenajes públicos como muestra de luto. En las redes sociales, miles de personas compartieron sus condolencias, recalcando no solamente la labor política de Miguel, sino también su compromiso con la ciudadanía. Ese mismo lunes por la noche, el ataúd con los restos de Miguel fue llevado hasta un salón, en el cual fue cubierto con una bandera colombiana y portado por oficiales de la policía. Al hombre lo acompañaron su esposa, sus hijos, su padre, su hermana y otros familiares. La despedida fue muy emotiva, y tanto la esposa de Miguel como su padre dieron algunas palabras. Mientras todo esto sucedía, la Fiscalía General comenzó a intensificar las acciones judiciales.
Lo que inicialmente se investigaba como una tentativa de homicidio, rápidamente se configuró como un magnicidio, con unas complicaciones penales más severas. Recordemos que para ese momento ya 6 personas habían sido capturadas, pero ahora todos tenían que cambiar sus cargos, ya que debían enfrentarse a homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Ahora el proceso judicial sigue en curso. Este menor Juan permanece todavía bajo custodia de un centro especializado y se espera que en los próximos meses se defina su situación legal. Las autoridades han reiterado que su objetivo no solo es castigar, sino también comprender y prevenir. Para este momento la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis, y a pesar de que, como les repito, ya hay varios detenidos, aún están buscando a todavía más implicados. Según el director de la Policía Nacional, todo apunta a los cabecillas de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y José Manuel Aldinever, alias El Zarco, ya que en las versiones preliminares se indica que el objetivo del atentado había sido desestabilizar al país. Sin embargo, el propio presidente de Colombia dio sus declaraciones y comentó que para él quienes estaban detrás del caso eran los guerrilleros pero del ELN y que todo había sido motivado por dinero. Para este momento la historia de Miguel ya está convertida en una reflexión colectiva sobre lo frágil que puede ser la democracia en un país que se enfrenta a la violencia. No es la primera vez que ni Colombia ni Latinoamérica se enfrenta al asesinato de un político. La lección más profunda que deja la partida de este hombre no está en la rabia ni en el miedo, sino en la convicción de que la unidad, como pidió su esposa, sea la respuesta para vencer a la violencia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante que todavía está dando mucho de qué hablar y seguramente dará todavía más de qué hablar en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Cada actualización que se tenga, nosotros la traeremos a este canal. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes también me encuentran como LesmaVR y allí subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.